La doctora, la abogada, como le gusta señalarse ella, Andrea Matesi, es profesora adjunta de la Cátedra 1 de Derecho Internacional Privado de la UCALP, adjunta también de, digamos, eso en Derecho y también en la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y también profesora adjunta de Derecho Internacional Privado en la Universidad Atlántida Argentina. Como siempre decimos, nosotros destacamos en este espacio no solo la sapiencia, la expertise y digamos, la experiencia que tiene el invitado, sino también la generosidad, porque esto se hace todo a pulmón y se comparte con el resto de los colegas los conocimientos, y eso digamos, es a destacar. Por eso, doctora Matesic, muchísimas gracias. Gracias a los colegas por participar, y vamos a hablar, me había olvidado del tema en particular, vamos a hablar de las nuevas tecnologías aplicables al derecho internacional privado. Doctora Matesic. Bueno, yo agradezco a todos, a Mario, a Dorita por la convocatoria y al resto por la posibilidad, en cierta medida, de dar un poco más de difusión al derecho internacional privado. El tema que, entre otros temas que habíamos hablado con Mario, y vuelvo a reiterar algo que estuvimos conversando con anterioridad, es importante, me parece, porque está casi a la par de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad con la nueva normativa de las transmisiones electrónicas, ¿cierto? Que si bien hace unos años empezaron, con el tema de la pandemia se agudizaron un poco más y se trató de realizar, a los efectos de no quedar en el vacío los procedimientos que estaban ya iniciados y los procedimientos, la transmisión de toda la documentación a través del soporte electrónico. Esto es una forma de TICS, ¿no es cierto? O de una NTICS. Si partimos de la experiencia que nosotros tenemos dentro del ámbito doméstico, la podemos trasladar al ámbito del derecho internacional privado. Yo creo conveniente, porque el tema es muy extenso, da para la explicación de tratados internacionales, da para una conclusión final, tomar en cuenta o tomar en base las disposiciones del título pertinente de Derecho Internacional Privado, que con buen recibimiento las recibimos, valga la redundancia, para los interesados del derecho iusprivatista o iusprivatismo, porque teníamos normas dispersas en el código originario de Vélez y también con las reformas posteriores, digo, 17.111, 23.515, y estábamos haciendo una suerte de envío y reenvío permanente dentro del cuerpo normativo. Entonces, lo importante que quiero destacar acá es que el conversatorio va a estar básicamente enfocado al Código Civil y Comercial de la Nación, a mencionar alguna fuente convencional europea, como son los convenios de La Haya, también enfocarnos en lo que hace a lo que es Iberoamérica, y también como somos parte de un mercado integrado, alguna fuente mercosureña, y después dar algún fallo, 3 fallos por lo menos que quiero citar, que son actuales del 2020 y del 2021, en donde se han receptados las tecnologías. Si yo tengo que hablar de qué se entiende por TICS, casi todos, o NTICS, todos sabemos que se trata de las tecnologías de información y comunicación, o NTICS con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Ahora bien, ¿cómo estas tecnologías o estas nuevas tecnologías podemos aplicarlos al iusprivatismo? Y necesariamente tenemos a todo lo que hace al derecho internacional privado, y no podemos hablar de aplicar una nueva tecnología si hablamos de una norma indirecta, una norma de conflicto, ¿cierto? O si hablamos de calificaciones, allá lejos y hace tiempo cuando lo estudiamos, las teorías de las calificaciones. Concretamente, el paradigma o la ubicación, si se quiere, está dentro del acto cooperativo, de suma importancia en derecho internacional privado.
sin acto cooperativo, sin la cooperación jurídica internacional, determinados supuestos quedarían al margen de no poder llevar una rogativa que necesariamente deba cumplirse en un ordenamiento jurídico extranjero. El artículo 2611 es claro en esto, conformador del capítulo 2 que hace a la jurisdicción internacional. ¿Por qué? Porque establece que los jueces argentinos necesariamente deben de prestar cooperación a un Estado extranjero, tanto en materia civil como comercial, y hasta se podía ampliar, si uno quiere, en materia administrativa o, en última, a pesar de que estamos hablando de un derecho privado, hacer el paralelo con lo que es la cooperación en materia penal. Entonces, enmarcado en lo que es el acto cooperativo como mecanismo de ayuda, reciprocidad o cualquiera de la sinonimia que uno pretenda asignarle, lo importante es la traslación o la posibilidad de establecer una requisitoria, solicitar una requisitoria para ser cumplida en un ordenamiento transfronterizo. Lo cierto es que el acto cooperativo, en cualquiera de los grados que ello conlleve, sean grados de mero trámite, por ejemplo, que nosotros lo ubicamos como acto cooperativo de primer grado, que se refiere a simples notificaciones, a la presentación de un testigo, la toma de una testimonial, traslado de una demanda, etcétera, pasando también por aquellas medidas que se puedan solicitar como una medida cautelar sobre bienes, o las que ya más están dentro de lo que es el Estatuto de la Niñez, una restitución internacional de menores, el cumplimiento de una sentencia, por ejemplo, también la posibilidad de un laudo arbitral, o un cobro de alimentos en el extranjero, por mencionar alguno de ellos, porque es muy vasta la disciplina. Si yo digo que la cooperación jurídica es el ámbito más importante, más allá de tener la jurisdicción internacional competente y el derecho aplicable o ley aplicable, el acto cooperativo es de suma importancia. Sin ese acto cooperativo, vuelvo a reiterar, muchas rogatorias quedarían sin poder ser trasladadas, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque nos manejamos esencialmente con fuente convencional internacional, tanto fuente convencional internacional europea como latinoamericana, ¿sí? Yo es como que digo, sí, se entiende como si estuviese dando una clase de Derecho Internacional en la facultad, pero bueno, no, es la manera muy en claro, que Andrea, uno muy claro. puede manifestarse, ¿no es cierto? En lo concreto que hace a las TICs, nosotros contamos con una ley que es la 27162 del año 2015, que es el Convenio Iberoamericano sobre uso de videoconferencia en la cooperación internacional entre los sistemas de justicia. Este convenio surge a raíz de la convocatoria de la conferencia de los ministros de los países iberoamericanos. Es un convenio muy preciso, es corto, a comparación de los convenios que nosotros estamos habituados a tratar, 11 artículos divididos en 3 capítulos, pero muy concretos, ¿sí? En donde, aparte de las disposiciones generales y disposiciones finales, se centra en establecer qué es una videoconferencia, y lo realiza la definición a través de una calificación autónoma, vale decir, estableciéndolo de esta manera, ya no tenemos que indagar a través de una teoría de la calificación que se entiende por videoconferencia. La videoconferencia es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, es hacerla en tiempo real, ¿sí? En la transmisión de datos con voz, pero que si yo lo traslado a lo que es una videoconferencia en un proceso judicial, la importancia radica en la transmisión de los datos, en la confiabilidad y en la certeza y seguridad que se le pueda dar a este instrumento. Pero no solamente es el instrumento de las TICs que podemos mencionar como la videoconferencia. Nombro esto porque tenemos un tratado, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, si se hace uso
de este convenio es el protocolo de actuación también, porque el protocolo de actuación es fundamental en todo convenio, aun cuando un protocolo tenga la técnica del soft law, o sea, que sea un derecho flexible, que sean guías orientativas. En aplicación para una videoconferencia, básicamente voy a tener que, como todo acto cooperativo, de requisitos. Necesariamente hay una requisitoria que se debe cumplir. En primer lugar, para poder llevar a cabo una videoconferencia, por el tema que fuera, después podemos ir viendo o rozar algunos de los temas, pero lo que es la videoconferencia, en primer lugar, y es fundamental, que no afecte el derecho interno del Estado, de uno de los Estados contratantes. Pero a su vez es necesario la aceptación por parte del requirente. No te olvides que cuando hablamos de cooperación, nosotros estamos hablando entre un Estado requirente, quien solicita una rogatoria determinada, y un Estado requerido, quien debe cumplir esa rogatoria. Si al momento de solicitarle la posibilidad de una videoconferencia para una testimonial y el Estado requirente no lo recepta o no tiene esta suerte de bilateralidad en la recepción, no la podemos llevar a cabo. Pero para el supuesto de poder llevarla a cabo, también es importante el medio de transmisión y que sea necesariamente viable la videoconferencia. Y sobre todo garantizar el debido proceso. Eso es fundamental. No puede dejarse de lado el debido proceso que se debe mantener, sea en lo presencial o sea en lo virtual. Con esto no podemos dejarlo de lado. Si también el protocolo adicional, no los quiero aburrir con esto, pero bueno, el protocolo adicional como guías prácticas también establece las posibilidades de o cómo se debe manejar. En primer lugar, el idioma, ¿cierto? Porque estamos hablando de Iberoamérica, entonces el idioma utilizable es el idioma castellano y el portugués. Pero sobre todo en la transmisión de ese pedido de videoconferencia, que la transmisión se puede hacer por cualquier canal, puede ser por correo electrónico. Lo importante de todo esto es que pueda quedar escrito, que se pueda bajar y tener un acta de escritura del pedido de la videoconferencia. Y además se debe solicitar otros canales, ¿sí? Como para que sea la videoconferencia eficaz. Ejemplo, ¿no? Porque no lo da en modo taxativo, sino ejemplificativo. El contacto a través de distintos teléfonos que se puedan dar, como también los correspondientes mails oficiales. ¿Por qué esto? Porque no solamente esto es el desafío, que el cambio de paradigma que nosotros tenemos en las comunicaciones judiciales directas, si se quiere, sino que son bastante reticentes todavía, por no contar una legislación específica, ¿no? Que sea a través de un tratado. Sí. Andrea, Sí. Dos preguntas, una te hago yo y otra Zuli. Tú le dices si el país requerido está obligado a la videoconferencia por ese convenio. No, no está obligado. No está obligado. Aún cuando adhiera al convenio, no está obligado. Al convenio no está obligado. Y después la otra, la mía es, a efectos prácticos, sí. ¿Esto es igual que una audiencia de las que tenemos nosotros? Igual. Ah, perfecto. Igual. Lo que pasa es que no tenemos plataforma. Nosotros tenemos la plataforma que ha adquirido la Suprema Corte, es la de Microsoft Teams. Entonces, ahí tenemos... Lo que pasa es que en este caso, además de ponerse de acuerdo en la realización de la videoconferencia, también se debe acordar el modo o el medio por el cual se realiza. Exactamente. Exactamente. Como no hay una plataforma específica, entonces se puede hacer a través del Zoom, a través del Meet o a través de Skype. Cualquiera de los medios en donde se realice en tiempo real. Lo importante es el tiempo real. No importa la plataforma que utilices. En el caso de la provincia de Buenos Aires se realiza el teletrabajo o exactamente a través de Microsoft Teams. Igualmente hay proyectos presentados en lo que hace a Iberoamérica, ¿no? Establecer una plataforma Ibera,
¿no? O Iber arroba, en donde se insta a los estados a tratar de formalizar esta plataforma para la transmisión de documentos. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, yo ahí justo, digamos, paralelamente a lo que vos estás diciendo, bajé el anexo, entré en la ley y bajé el anexo. Perfecto. Bien. Adelante. Lo que pasa es que si el Estado requerido no quiere, no lo podés obligar. Quizá porque la videoconferencia puede afectar su orden interno o porque no tiene los medios tecnológicos para realizarla. ¿O qué puede pasar en su... puede decir, bueno, afecta mi orden público esto, importante en el derecho internacional privado. ¿O qué puede pasar? Y bueno, declararse incompetente, como excepciones que se me ocurren que podrían plantearse para la videoconferencia. Y yo te decía que, o les decía a todos, que no es solamente la videoconferencia, sino los medios electrónicos por los cuales se pueden transmitir documentos son y que están aceptados y de hecho tenemos fallos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también a su par lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la aplicación a través de otros canales telemáticos, como pueden ser los correos electrónicos, la casilla instantánea de WhatsApp o lo que pueda surgir con posterioridad, porque ahora podemos hablar eso, pero de acá a un tiempo esto tiene que ser con perspectiva hacia futuro, ¿no? De cualquier otra plataforma que pueda existir como medio de transmisión. Mira, yo hablaba del artículo 2611, ¿no? Y por ahí disperso un poco en los temas, porque es bastante difícil hacer una línea para poder hablarlo, pero uno de las incorporaciones que creo yo más importante en el punto y cuál puede llegar a ser la aplicación o que vendría probablemente poder aplicar las TICs son las comunicaciones judiciales directas. Dentro de la cooperación jurídica internacional se propone este tipo de comunicaciones que si bien ya habían tenido recepción en otros estados, por ejemplo, de Europa, con Italia, Francia, Portugal, para mencionarte alguno, pero sí que se canalizaban en el aspecto penal, estas comunicaciones es comunicaciones de juez a juez, ¿sí? Pero que la norma tiene un inconveniente. Para determinados casos y para el supuesto que el Estado requerente la acepte. Entonces ahí ya tenés la posibilidad de una reforma a ese artículo. Ahora, más adelante. ¿Por qué? Para que se especifique a qué casos específicamente hace referencia a la norma, porque en última termina siendo una norma incierta. Pero si yo tengo la posibilidad de una comunicación directa de juez a juez, ¿sí? Evitando un canal diplomático o evitando una autoridad central, que en el caso de la cooperación nos vamos a manejar porque son convenios CIA, ¿sí? De cooperación internacional entre autoridades, que son las autoridades centrales de Cancillería, necesariamente puedo aplicarlo, este artículo, y hacer uso de las TICs. En tanto y en cuanto, bueno, este artículo pueda tener una previsión un poco más, no sé si taxativa, pero sí a modo de ejemplo, ¿sí? ¿En qué caso se podría llevar a cabo esta comunicación judicial directa? Si yo te digo en este momento, yo tengo que realizar una suerte de cómo está la normativa hoy, en este día, y qué se necesita a futuro. Y a futuro se necesita una plataforma dentro de lo que es el derecho internacional privado, una plataforma que sea capaz de la transmisión de un exhorto o carta rogatoria, de un pedido de prueba de informe acerca de la aplicación del derecho extranjero, en el caso que el juez nacional necesite aplicar una norma foránea, y cualquier vía, ¿sí? Pero que esté centrada en algo importante y que le dé eficacia fundamental y seguridad jurídica. ¿Esto qué significa? Significa que se tendría que documentos vengan encriptados y la firma digital, fundamentalmente. ¿Me explico?
Sería fundamental. Si yo voy, fíjate vos, que si yo hago referencia a la fuente europea, como puede ser el Tratado sobre Sustracción Internacional de Menores, que es bastante viejito, es del año 80, pero que se ha dado guías prácticas al respecto, y como implementación están los jueces de la Red de Sustracción Internacional de Menores, que son los jueces de enlace. Estos jueces de enlace en la sustracción internacional de menores son los que en última están en permanente contacto entre las autoridades centrales, conformadoras del convenio de acuerdo al país de que se trate, ¿sí? Y con los tribunales que tienen que decidir la restitución. Así que ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es una comunicación judicial directa y también aplicado a TICs. ¿Por qué? Porque el juez de enlace necesariamente se va a poder comunicar a través de un correo electrónico, de un mail o a través de una videoconferencia, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo. Si yo tomo otro ejemplo en lo que hace a la Convención de La Haya sobre supresión en la cadena de las legalizaciones de los instrumentos públicos, conocida como por nosotros por la colocación de la apostilla, también ha evolucionado en el tiempo, ¿sí? Porque ya esto de la apostilla, a pesar de que hubo un gran avance en el tema de los apostillados, en donde se da la potestad, que Cancillería ha dado la potestad, o Ministerio de Relaciones Exteriores, potestad a los colegios de escribanos, la simplificación de esta apostilla puede hacerse a través de la e-apostil y con el e-registro. Entonces, ya facilita el tránsito de estos documentos que necesariamente deben ser presentados en un estado extranjero porque así lo requiere, porque cada uno de los instrumentos da los requisitos de la autenticación, si debe el documento estar autenticado o no, ¿sí? Si yo, por ejemplo, se me ocurre en este momento mencionar dentro de lo que pasa en el marco del Mercosur, se me ocurre presentar el convenio Europreto, ¿sí? Sobre medidas cautelares, que si bien no tiene a las comunicaciones judiciales directas presentadas en forma tácita, uno puede inferir que al establecer que entre los jueces de fronteras las comunicaciones son directas, es más, se pueden transmitir exhortos o cartas rogatorias, como quieran denominarlos, Estado exhortante y Estado exhortado, sin requerir la legalización, ya la tramitación es mucho más ágil. Lo que se pretende es la agilidad en el proceso y tratar de evitar ese tedioso, pero muy tedioso derrotero de los exhortos en formato papel. Creo que eso es fundamental en este momento. Sobre todo esto se vio mucho más, o por lo menos lo que ha salido de la jurisprudencia más reciente, es que justamente se da a consecuencia de COVID, ¿no? Y el estado de pandemia global que existió, la posibilidad de notificación a un ordenamiento jurídico foráneo de un divorcio pedido unilateralmente, que se pueda transmitir el decisorio del divorcio unilateral a través del correo electrónico, ¿sí? Impensado en otro momento. Impensado. Ahora bien, ¿por qué se absorbe o por qué se llega a este decisorio? Porque también Provincia de Buenos Aires permite la transmisión por otro medio que no sea el formato papel en este tiempo pandémico, ¿sí? Cualquiera de los elementos, correo electrónico, carta documento, carta policial, WhatsApp, que es la casilla de correo instantánea, ¿no? Que es más utilizada. Son infinidades de los WhatsApp que están dando vueltas en el mundo, como así también los correos electrónicos. Entonces, la vista fundamental es darle la posibilidad de que sea esto una nueva proyección hacia futuro, ¿sí? Fundamentalmente,
A eso es la proyección. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Y necesitamos un soporte legislativo, porque no contamos con una legislación adjetiva que pueda captarlo. Sí, podemos hablar del convenio, ¿sí?, de su protocolo adicional, pero hay que llevarlo a la práctica esto. Andrea, una Sí, pregunta, que ahí pregunta Zuli. En un sí. momento vos dijiste que cómo se facilita el apostillado, hablaste del e-postil, ¿puede ser? Y apostil. Y apostil, que es el apostillado electrónico. Apostillado electrónico, que eso da Perfecto, mucho para hablar. Eso es un perfecto. tema muy interesante, donde hay ensayos, donde empieza sobre todo en Estados Unidos a poder ensayarse acerca de la apostilla electrónica, ¿sí? Que va a agilizar mucho el trámite también. A ver, yo creo que la pandemia nos ha dejado una enseñanza, que es que todas las formalidades en ciertos aspectos y las justificaciones de ciertas formalidades caen por sí solas, porque se ha demostrado que en muchas cuestiones no es necesario ni el papel ni ciertas, Totalmente, no voy a hablar digamos, del exceso, ¿no? Ritual, pero esa cuestión del papel y la formalidad y la firma y esto y lo otro y lo demás allá, creo que pero la se allanó, pandemia nos ha ayudado en eso. totalmente de acuerdo, pero se allanó mucho el camino. Quizá falta el pasillo, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Claro. Pero allá en el camino, ¿por qué? Porque vos desde tu ordenador transmitís el documento sin necesidad de presentarlo dentro de las 24 horas en formato papel. Completamente, por ejemplo. Mirá, Con yo te lo voy a cual dar un se da ejemplo. doble trabajo. Yo te voy a dar un ejemplo que tuve en mi caso en particular por mi trabajo. Nosotros quisimos implementar la receta electrónica en el idioma, en su momento, ¿no? Durante la normalidad. Era un terrible, qué sé yo. Automáticamente vino la pandemia, la cuarentena, y la receta electrónica cae, digamos, como una cuestión necesaria e imprescindible. O sea, como es un montón Totalmente, de cuestiones, totalmente. Siempre y cuando nosotros aseguremos o garanticemos quién es el emisor y quién es el receptor de la comunicación electrónica, mientras nosotros garanticemos eso, está perfecto. Bueno, pero justamente eso es lo que se habló en el otro conservatorio de criptomonedas, que Sí, era la trazabilidad. ¿Vos recordás? exacto. Sí, La sí. trazabilidad en establecer las dos IP, tanto la del requerente como la del requerido. Es por eso que en la transmisión tiene que salir de un correo electrónico oficial. Perfecto. ¿Sí? Porque Perfecto. eso te da veracidad y autenticidad. En última, vos lo podés comprobar. Y evitás un hackeo posterior de ese correo o de esa plataforma. Vos fíjate que si vos transmitís ahora dentro del ámbito doméstico hablo, ¿no? De los que estamos haciendo la profesión. Si Sí, vos envías un documento, un informe de dominio, por ejemplo, el informe de dominio ya te viene con el código QR. Entonces, no necesitas ni tampoco ir a presentarlo, porque del mismo juzgado escanean y establecen la autenticidad de ese documento. sí, ¿Sí? Entonces, sí. evitás, o sea, todo esto facilita enormemente el ejercicio profesional. Y sobre todo, el ejercicio profesional dentro del punto de vista interno y también el ejercicio profesional dentro del punto de vista de alguna temática de derecho internacional privado. Si yo te digo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no tengo ningún caso jurisprudencial, pero se me ocurre que si yo estoy en presencia de una restitución internacional de un menor y se accede a una restitución voluntaria, tranquilamente, pero estoy absolutamente segura que la audiencia puede celebrarse virtualmente. Y aún estando el menor, que tiene derecho a ser oído por la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, representado en ese momento por el Ministerio Público Pupilar o como se denomina en ese ordenamiento jurídico, se puede lograr la restitución en tanto y en cuanto sea voluntaria, ¿sí? Porque si estamos en una
restitución internacional de un menor, en donde se oponen, se interponen oposiciones, porque así está previsto en los distintos instrumentos, ya es un poco más difícil, ¿sí? Sí, sí. Y ahí vas a tener en cuenta las oposiciones, si bien trata de ser, la idea es la restitución, la inmediata restitución del menor, pero ahí van a entrar en juego las oposiciones y la posibilidad de los remedios procesales en la apelación. Entonces esto lleva tiempo porque tenés primera instancia, Cámara, Suprema Corte, en lo que hace la República Argentina, ¿no? Suprema Corte de Justicia, y tenés a través del recurso extraordinario Corte Suprema, ¿sí? Entonces ahí yo creo que en este caso la tecnología o las TICs no podrían ser utilizadas, ¿sí? Pero yo voy a hacer comentario en lo que hace, un poco hablé en la idea esta del conversatorio, de lo que es el Código Civil, lo que es la fuente europea, la referencia a el mercado, ¿sí? En la fuente mercosureña, también a qué pasa con la fuente iberoamericana, ¿sí? Y la realización de la Iberred, ¿sí? Entonces, con esta Iberred, nosotros cabría la posibilidad de una plataforma Iber o Ibera, en donde es una plataforma única para los países miembros de poder llegar a... Sí. Una pregunta de lo anterior que me quedó porque yo tuve un pequeño corte de internet. Pregunta Sandra si la notificación del divorcio debe hacerse por mail oficial o simplemente con el código QR puede ser por parte del profesional. La podés hacer electrónicamente con el código QR. La Perfecto. Notificación que tengas que hacer a un estado extranjero o una notificación transfronteriza, como la llamamos, la podés hacer. Pero ojo con esto, no todos los tribunales aceptan esta práctica. Claro. Fundamentalmente, son reticentes tanto los operadores jurídicos, sea tribunales, fiscalías, juzgados, como los abogados o las autoridades administrativas, a hacer uso de estas transmisiones electrónicas. Son bastante reticentes. Perfecto. De hecho, me ha comentado una integrante del grupo que tenía que notificar unos alimentos a un estado extranjero, ¿sí? Por retención voluntaria. Le digo, fíjate y charlalo en el juzgado, porque tenés un artículo específico, estás en estado de pandemia, ¿sí? Imposible. El costo del exhorto o carta rogatoria, la imposibilidad de ir, porque tenés que sacar un turno para tramitarlo a través de la vía común, que es Cancillería. Aplicar el artículo 2612, comunicaciones judiciales directas, pero hablalo en el juzgado, porque hay antecedentes de jurisprudencia que así lo avalan. Y están avalados, ¿sabés por qué? Porque se utiliza en el ámbito doméstico. Claro. O sea, lo que se utiliza en el ámbito doméstico no puede rechazarse para el ámbito internacional. Y no habría lógica. Teóricamente no. Si ahí Ana pregunta, ¿qué pasa si el juzgado no acepta? Y vas a tener que ir por el medio tradicional. Claro, por papel. O poder apelar la medida, ¿sí? Porque hay un fallo de 2021, creo que es, no recuerdo ahora, después yo se los voy a pasar, los autos, ¿sí? Pero hay un fallo de Cámara, ¿sí? De la Cámara Nacional en Feria, en donde el juzgado de primera instancia había rechazado la posibilidad de la transmisión de un alimento a través de WhatsApp u otro medio electrónico. Sin embargo, la Cámara hizo lugar a los agravios de la actora, ¿sí? Entonces, ya tenemos un antecedente. La actora se agravió no se le dio la posibilidad de una transmisión electrónica de un pedido de alimentos. Entonces, ¿qué hizo? Obviamente, con el recurso legal, ¿sí?, que tiene, apela. ¿Qué dice la Cámara? Sí, evaluado todos los elementos del caso, habida cuenta también que tenemos dentro del ordenamiento nacional
las disposiciones 1020 y 1220, creo que es, de la Suprema Corte de Justicia, de la posibilidad de transmisión a través de, que no sea un medio convencional, que se realice la notificación. ¿Sí? En ese sentido, si vos tomás en consideración, si el juzgado lo rechaza, porque X, no sé por qué, no se me ocurre, porque no lo quiere hacer, porque no cree que no es una herramienta por ahí eficaz o que le dé autenticidad al acto, ¿sí? Puede apelarse la medida. Y tener en cuenta que, como toda notificación, formato papel, o en este caso que estamos hablando de formato electrónico, siempre es con responsabilidad de parte actora. Entonces ahí ya tenés un aval. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que denunciar el correo electrónico o la casilla de mensajería de WhatsApp bajo tu responsabilidad. Pero la actora a través de su letrado no lo puede notificar. Quien debe notificarlo en ese caso es el correo institucional del juzgado. ¿Por qué? Porque esta manera, al ser institucional, en donde también se le da el link de acceso o el código QR para poder ingresar en la página de la Suprema Corte, le da la autenticidad perfecta para que pueda ser transmitida. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Mirá, ahí Analía dice que encontró un fallo de la Sala A de la Cámara Nacional Civil y Comercial que se refiere a un matrimonio celebrado en Italia y el divorcio decretado en Argentina. Sí. Habilitá si querés el micrófono, Ana. Sí. Justo, pero de casualidad, antes de entrar, estaba buscando fallos de otro tema y me apareció un fallo del viernes 6 de agosto, no sé si usted, doctora, se refiere. Vos. Ah, Andrea, bueno. Andrea. Acá hay uno, ¿qué tal, Andrea? Encantada, yo soy Analía. Del viernes 6 de agosto, que resuelve sobre un divorcio, la Cámara Nacional Civil, Sala A. Dice, matrimonio celebrado en Italia, divorcio decretado en Argentina, inscripción en Argentina, previa inscripción en el registro original, ley 26.413. Sí. Dice, el título, ¿no? Imposible cumplimiento, elevado costo, excesiva demora, falta de acreditación, existencia de convenios, inscripción mediante exhorto. No lo leí, pero calculo que... No hizo lugar. No hizo lugar. Claro. Justo lo que hablabas vos recién, no hizo lugar. Inscripción mediante exhorto. El caso no lo conozco, lo tendría que leer en su totalidad porque son cosas que van... esto es... a ver, si yo hablo antes de la reforma del código, antes de 2015, tengo un montón de fallos. Claro. De 2015 para esta parte, con la reforma, y los fallos se van, la jurisprudencia se va... sobre todo la que viene de Cámara o de... Se va modificando. Claro, exactamente. Entonces se van publicando a medida que van saliendo. Sí, este es nuevo, este es del 6 de agosto. Después, no sé si quieren, Mario, o a los colegas que están ahí, que lo suba porque es de divorcio, puedo subirlo a familia, de internacional privado al... Perfecto. Sí. Todo aporta. Sí, obvio, yo a veces subo. Yo le comentaba hoy a Mario que los temas, o sea, la pandemia que trajo, además de las ASPO, ¿no es cierto?, que uno pueda actualizarse, aunque sea virtualmente, ¿sí? Virtualmente. Con esto, ¿qué te pasa? Bueno, no te tenés que trasladar a Buenos Aires, ni a un congreso, ni nada, lo haces desde tu ordenador pero ¿cuáles son los temas? Mira, yo te digo, recurrente de todo lo que he escuchado es sustracción internacional de menores, que sobre todo se focaliza en el artículo 13, inciso B, sobre riesgo o sobre el peligro de riesgo de un niño, niña y adolescente en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y la protección de ese niño, pero también para la parte sustractora, cuando la sustractora sea la madre. Claro. ¿Sí? En consonancia con lo que es. ¿Por qué? Porque tiene que haber un regreso seguro del menor. Y si la señora
la sustractora, en este caso, está sufriendo violencia por parte de su cónyuge, de su pareja o lo que fuera, necesita tener un regreso seguro y se protege tanto al niño, niña o adolescente como a la sustractora. ¿Por qué? Porque cuando se toman medidas cautelares dentro del Estado en donde se ha sustraído al menor, esas medidas cautelares tienen que hacerse valer en el estado de la residencia habitual de regreso del menor, que es lo que se conoce como orden espejo. Si se lo pide el estado del requerido, ¿sí? Una medida cautelar, esa medida cautelar, aunque sea por tiempo provisorio, como todos sabemos que son las medidas cautelares, necesariamente debe respetarse en el estado de residencia del menor. No sé por qué salió este tema, pero bueno, es un dato más, aun cuando no sea parte del conversatorio, sí, es un dato es un tema importante, Andrea, lo de los menores. Es importante, complicado. Es complicado, sí, sí. Y no, a esto iba. Y que se está focalizando mucho en la restitución y se está focalizando mucho en lo que son las comunicaciones judiciales directas y en el uso de las nuevas tecnologías. Este avance, por supuesto que esto va a crear un nuevo paradigma, como hoy hablábamos en los operadores jurídicos, pero si hay un cambio de paradigma y lo que hace al derecho internacional privado, las TICs y las comunicaciones judiciales directas son promisas en el derecho ius privatista procesal. Andrea, ¿vos querés decir que, discúlpame, que se acelera así por internet, se acelera mucho más rápido el proceso? Por supuesto. De una restitución, de un divorcio. De las restituciones, como yo te comentaba antes, ¿sí? Sí. La restitución por ahí es un tema un poco más complicado, ¿sí? Porque es una colisión de derechos. A ver como quién más vendría a ser. No solamente por eso, sino porque el convenio es muy preciso sobre, de acuerdo a qué convenio vayas, ¿no? Si vas por el convenio de La Haya o vayas por la Interamericana, ¿sí? Sobre restitución internacional de menores. Pero el convenio es muy preciso, entonces se tienen que cumplir determinados plazos y vos por ahí no podés salirte de la esfera de lo que es el exhorto carta rogatoria o realizarlo a través del formato papel. Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy ahora en pandemia, ¿no es cierto? Y donde las fronteras están cerradas, entonces donde es más complicado, el gran rol lo tienen los jueces de enlace de La Haya. Fundamentalmente, que es la vía o el canal entre las autoridades centrales, ¿sí? Y los jueces intervinientes del Estado, de donde está radicada el pedido de la sustracción internacional de menores, como también queda el canal abierto para el juez y las autoridades centrales del Estado del requerido. Yo les comentaba el tema solamente cuándo podría haber, que se me ocurre que podría ser factiblemente cuando haya una restitución voluntaria y no se opongan excepciones a la restitución. ¿Sí? Claro. Eso es fundamental. Vos decís, André, discúlpame, que el principal órgano jurisdiccional, digamos, internacional para intervenir en el tema de menores es La Haya. Se cortó. Se cortó. ¿Se cortó? Ahí no es el tribunal. A ver. Sí, se cortó. Reformular la pregunta. Porque sí, se cortó. Vos te referías recién al tema de menores, de la restitución, que yo lo tomaba como una colisión de derechos. Vos me decías que no era tan así, lo entendí, pero el órgano superior internacional que tiene que intervenir en esos casos o que tiene más importancia es La Haya, ¿no? No. Entendí mal. Vos en materia del estatuto de la niñez, que abarca infinidades de temas, uno de ellos es la sustracción internacional de menores. Como acto cooperativo, necesariamente te vas a tener que manejar por un convenio, ¿sí? Por el convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores o con la Convención Interamericana sobre sustracción internacional de menores. Cuando vos tenés
que realizar un pedido de restitución, vas a tener que investigar necesariamente con qué fuente vas a manejarte. Claro. Porque claro. necesariamente la cooperación implica no solamente ayuda, reciprocidad, sino que tienen que manejar la misma fuente. Sí, tal cual. Entonces, sí, manejando la misma fuente y donde estos convenios hacen a la técnica Harlab, ¿sí? Es un derecho duro, es que se crean guías prácticas, ¿sí? Que quedan incorporadas al ordenamiento, pero no incorporadas a los efectos de ser un derecho, ¿sí? Si se quiere, sino unas meras recomendaciones que podés realizar en el acto, en este caso que estamos conversando, de la sustracción internacional de un menor, ¿sí? Pero no hay un tribunal, no está el Tribunal de la Haya que va a dirimir un caso de sustracción. El caso de sustracción sea porque haya sido trasladado ilícitamente o haya tenido un traslado lícito y retenido ilícitamente por cualquiera de los progenitores que en ese momento tenga la responsabilidad parental y no lo reingrese al estado de su residencia habitual en tiempo y forma, ahí empieza a cobrar la parte procedimental. Entonces, cuando vos vas a interponer la acción de restitución o apelás a que se restituya al menor, tenés que evocar dentro del derecho qué fuente, con qué fuente te vas a manejar. Igualmente, como son tratados de CIA, las autoridades centrales están concentradas en lo que es Cancillería. Si yo hablo, por ejemplo, del convenio argentino-uruguayo sobre restitución, que ya ha quedado prácticamente, no quiero decir en el olvido total, pero prácticamente en el olvido. ¿Por qué? Porque lo absorbe Interamericana o lo puede absorber la Haya, ¿sí? Entonces ahí la autoridad de aplicación iba a ser otra, que es el Ministerio de Justicia, pero casi está en vía de disolución también. Andrea, sí. Pregunta a Zuli si uno de los países signatarios del convenio de restitución de menores, de niños y adolescentes, está España. Sí, España, sí. Bien. Sí. Igualmente, yo siempre hago esta acotación a mis alumnos. Es imposible que nos acordemos, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Imposible acordarme de todos los países que han ratificado cada uno de los convenios, porque son infinitos los convenios ratificados por la República Argentina. Entonces, cuando se nos entra o por ahí hay una petición de un caso específico, lo primero que tenés que hacer es averiguar o es indagar acerca de qué países ratificaron ese convenio. Y solamente con irte a la página de la Haya o irte a la página de la OEA, ahí tenés permanentemente actualizado la ratificación de la adhesión, la ratificación y las leyes, ¿no? La ley interna la vas a tener que buscar vos, ¿no es cierto? Pero el estado actual de los convenios ratificados o que hayan ocurrido adhesión. Porque es infinita la fuente convencional aprobada por la República. Bueno, y nos hemos dispersado un poco del tema que estábamos tratando, pero bueno, todos los temas de derecho internacional privado, por lo menos para mí, son exquisitos, si se quiere, ¿no? Y con tanta fuente normativa que tenemos y también con la falta, ¿sí? Hay una gran faltante dentro de la República Argentina, que es la Ley de Cooperación Internacional en materia civil, que vendría a allanar un montón de cuestiones, por ejemplo, el tema de la utilización de las TICs, entre otros, como para nombrarte, porque es el tema de tratamiento. Y también hay una gran faltante, tanto desde el punto de vista doméstico, hablo del derecho interno, como del derecho internacional privado, la reforma de los códigos procesales. Es una faltante. Porque convengamos que se reformó y se unificó el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero ¿está a la par este código con el código de forma?
Y está un poquito lejos, ¿no es cierto? Porque hay cosas que han quedado en desuso, ¿sí? El tema que estamos tratando de la presentación, obviamente que los plazos siguen siendo iguales, ¿no? Pero las presentaciones son distintas ahora, ¿sí? No cambia el día de nota, ¿sí? Día de nota martes y viernes en una presentación electrónica, pero sí por ahí sería necesario de la acordada de la Corte, ¿sí? Donde habilita a través de la Secretaría Tecnológica el uso de las videoconferencias y de todo instrumento telemático que también está incorporado al Código de Procedimiento. Porque si no caemos en algo, muchos jueces por ahí reticentes no van a querer aplicar ni el 2612 ni las nuevas tecnologías. Pero si eso ya queda incorporado o en una ley, ¿sí?, de cooperación jurídica internacional, en materia civil hablo, ¿no? Y en los códigos de procedimiento se allana el camino. Yo creo que el camino quedaría allanado. No sé si soy clara. Esto es a nivel personal. Fíjate vos que si hablo de cooperación, y con gran adelanto ha tenido la República Argentina, que contamos, aparte de los convenios bilaterales con sendos países, contamos con una ley interna sobre cooperación jurídica internacional en materia penal. Importantísima, importantísima. ¿Por qué digo que es importantísima? Porque si bien la ley de cooperación en materia penal te da una grada en el artículo primero de cómo tenés que aplicarla, ¿no? Habiendo tratado por jerarquía normativa, tratado, convenio bilateral o multilateral, siempre vas a tener que aplicar el convenio, la fuente convencional. Pero en esa suerte de grada va estableciendo que también puede ser aplicada la ley interna cuando el estado del requerido, cuando se requiera a una persona en extradición, pueda acompañarse la propia ley interna. Entonces, ya no queda ese vacío legal, si no tengo un tratado que me ligue con un estado determinado para proceder a una restitución. Obviamente que se requerirá con posterioridad la reciprocidad mutua, ¿no es cierto? Pero no ha quedado ese vacío legal. Y que no solamente esta ley de cooperación, y donde no solamente se trabaja o ha trabajado en el tema de la extradición activa, pasiva, en tránsito, extradición simplificada o arresto provisorio, sino que también otras figuras atinentes al derecho penal. Fundamental, fundamental. Porque también los tratados de 89, de Montevideo de 1889 y de 1940 en materia penal han quedado absolutamente atrasados. Sobre todo porque Argentina no ratificó Montevideo del 40 en este punto. Entonces nos manejamos con fuente bilateral. Pero contando con esta ley es de avanzada. Por eso es que nosotros siempre participamos. Bueno, yo me formé con la doctora Rapalini. Entonces, bueno, todos la conocen. Me formé con ella y es la maestra que me ha dado la posibilidad de incursionar en este derecho. Y bueno, conteste con ella, nosotros estamos de acuerdo que necesitamos una ley de cooperación internacional en materia civil, porque hay muchos temas que quedan, digamos, en un híbrido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pero me voy del tema. No importa. Me embalantono y me voy del tema. No importa. Fíjate un tema, ¿no? Que nosotros hemos tratado por ahí más reciente es Agustina, ¿no es cierto? Que fue alumna hace un par de años. Teoría de las calificaciones, por ejemplo. Las teorías de las calificaciones no fueron receptadas en las disposiciones de derecho internacional privado. Es una faltante. Entonces, si bien sabemos que por ahí nosotros calificamos a lo largo de lo que es la doctrina y a lo largo del acogimiento de la jurisprudencia, de senda jurisprudencia, que la calificación va a ser FORI, ¿sí?
a mi criterio personal, debería estar incorporado en las disposiciones del Código. Como la cuestión previa, preliminar o incidental. Pero bueno, ese es un tema que es muy personal, es algo, en humilde opinión, siempre digo lo mismo, mi humilde opinión, desde mi lado, cuáles son los temas que quedaron pendientes y que quizá muchos internacionalistas me podrían decir, y sí, pero ¿para qué queremos las calificaciones en este momento si nos manejamos con calificaciones autárquicas o autónomas? Bueno, pero puede suceder que no las tengamos, porque la fuente convencional internacional desde hace muchos años establece las calificaciones autónomas. ¿A los efectos de qué? De no caer en la teoría de las calificaciones, pero por ahí no las tenemos. Entonces, hay cuestiones que han quedado rezagadas en el tiempo y en lo que ha sido el Código Civil y Comercial de la Nación, que vuelvo a reiterar, lo hemos recibido, pero con beneplácito, porque faltaba la regulación dentro del orden interno, reunidas en un cuerpo, ¿sí? O en un título único todas estas disposiciones que estaban dispersas. Perfecto. No sé si fui clara, por ahí me fui de tema, abordamos distintos temas. Pero, no. Bueno, esto va a llevar... Excelente, es lo que excelente. Hablamos un envío y reenvío permanente en lo que hace a todo el derecho internacional privado. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo no sé qué hora es porque acá no lo encuentro dentro de la máquina. Cuarto, tenemos 15 minutos para preguntas. Bueno, pero sí. Podemos seguir hablando, ¿no? Yo les comentaba hoy de la importancia de Iberred, ¿no es cierto? Y de proponer una plataforma de la Ibera o Iber arroba. Sí, sería conveniente. Pero vos fíjate también que el uso de las nuevas tecnologías ya está dispuesto en los principios de ASADIP, de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, en el acceso a la justicia transnacional. Uno de los principios que tiene ASADIP es instar a que los operadores jurídicos y organismos, autoridades centrales y organismos administrativos proporcionen la utilización de los medios tecnológicos. Y no lo hacen en forma taxativa, sino lo hacen en forma ejemplificativa. Con esto que da la posibilidad de que se pueden incorporar a futuro otro tipo de TICs, ¿no es cierto? Y a eso hace mención los correos electrónicos, las comunicaciones telefónicas. Yo te diría más, el Skype, ¿sí? Podría tranquilamente ser un medio de transmisión, por lo menos en lo que hace a la videoconferencia, ¿sí? No al modo de transmisión, que el modo de transmisión ya estaría dado por otra vía, estableciendo una plataforma específica, ¿sí? Pero las comunicaciones entre las autoridades centrales, entre los jueces, hoy nombraba los jueces de frontera y demás, tranquilamente se puede hacer, no en la presencialidad, que bueno, ahora no podemos, pero antes cuando podíamos se transmitían sendos exhortos y cartas rogatorias permanentemente, con el costo que eso lleva, porque sumado a ello tenés que agregarle la traducción. ¿Sí? Y que ese exhorto obviamente esté en lo que hace a los exhortos o a los documentos, la legalización y autenticación, el pago de las cargas fiscales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tenés las ventajas de propender al uso de las nuevas tecnologías en el derecho internacional privado es muy propicia. Falta un ajuste bastante importante. El ajuste puede venir por guías prácticas, si se quiere, ¿sí? ¿Y por qué por guías prácticas? Porque vos pensás, no sé si lo dije, que los convenios son del siglo pasado. No sé si ya lo mencioné, pero son del siglo pasado.
impensado que se pueda transmitir en un convenio que data de 1967, de 1980, que se pueda transmitir electrónicamente. No estaban preparados para esta tecnología. Esto es nuevo, ¿sí? Si se quiere. Esto es de 20 años, Sí. más o menos. 20 años entre que salió el correo electrónico, por ahí un poquito más y me quedo corta, ¿no? Con el tiempo, pero prácticamente esto es muy actual. Sí, que se hizo masivo, sí, pues arrancó en la década del 90, pero Claro. que se hizo masivo, sí, 20 años más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Empezó a ser masivo. Claro, entonces, bueno, me tengo que ir un poquito más atrás, 30 años. Mm. Aproximadamente, más o menos son muchos años. Son muchos años, como decís vos, en que se hizo masivo. Pero yo creo que se le tiene que dar mucha importancia, ¿sí? Y sobre todo importancia desde el punto de vista de cambiar o desafiar a los operadores jurídicos a animarse a estas transmisiones. Obviamente que yo desde mi lado propiciaría, por ejemplo, que se aprobara el Tratado de Medellín, ¿sí? Sobre la transmisión de documentos extranjeros, que ha sido ratificado por todos los países de Iberoamérica y fueron dos únicos los que estuvieron en la cumbre todos, pero únicamente está ratificado por dos países, Andorra en el 2020 y Cuba en el 2021, y donde establece la transmisión específica de los documentos. Entonces, hay muchos baches que cubrir, o hay mucha falta de legislación que se debería cubrir, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional. ¿Sí? Entonces, la idea es que lleguemos a una, no digo en todos los casos ius privatista, pero sí, por lo menos en las medidas de mero trámite, en la posibilidad de la toma de una medida cautelar en el Estado extranjero. Se ve mucho también, como yo te decía, en penal, ¿sí? En fin, hay innumerables de temas o de institutos más que temas, ¿no? Si hablamos con propiedad, son institutos del derecho internacional privado que se podían aplicar o que deberían ser aplicados. Perfecto. Es un tema que da para mucho, igual. Yo traté de tomar determinados aspectos porque si no es imposible de abarcar. No, muy claro. Muy claro, Andrea. De cómo fue la transformación de la apostilla común, como la conocemos nosotros, hasta la e-apostil. Entonces, esto fue todo un proceso. Y bueno, es imposible en tan corto tiempo poder abarcar toda la temática. No, pero perfecto. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta. O he sido muy clara. O estamos todos muy confundidos. O están todos muy confundidos. Espero que no. No, para nada, Andrea, es una broma. Una observación te iba a hacer. En el tema del derecho penal es mucho más fluido este intercambio ¿no? Sí. O sea, se da mucho más. Bien. Muchísimo más, sí. Pero porque también dentro de lo que es lo público, sí, porque el derecho penal es público y la incorporación que ha recibido dentro de la materia de ius privatista, porque hay que dirimir ley y jurisdicción, sí, entonces el tráfico es mucho más fluido. Fíjate vos que Iberred trabaja en 5 temas puntuales, da tratamiento a 5 temas puntuales, que son extradición, sustracción internacional de menores, condenados, el traslado de las personas condenadas, la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada. Fíjate vos que esta red iberoamericana trata prácticamente todo lo que hace a derecho penal y un solo tema de derecho civil como es la sustracción. Claro. Así que el tema es importantísimo y por ahí se ve, se puede aplicar mucho más en el derecho penal.
Perfecto. Ojo, esto es criterio personal. Vuelvo a reiterar, por ahí viene un doctrinario internacionalista y me dice, Andrea, esto no es así. Pero bueno, yo creo que a lo largo del estudio que yo he hecho del derecho internacional privado, yo ya tengo una posición frente a determinados institutos en forma personal, ¿sí? Sin dejar de lado que, bueno, que hay doctrinarios excelsos dentro de lo que es el derecho iusprivatista. Ni hablar de lo que ha sido Bernard Gollnisch, pasando por Smith, Gualberto Lucas Sosa, obviamente la doctora Rapalini, ¿sí? Adriana de Clor, bueno, hay un montón, es mucha gente. Pero bueno, por ahí puede alguno de ellos decirme, bueno, mira, esto no es así. Yo doy en estos puntos mi opinión personal. Perfecto, me parece perfecto. Andrea, Bueno. ¿te puedo hacer una consulta? Discúlpame, Mario. Sí, pero ¿cómo no, Dorita? Por favor, Dorita. ¿Por qué te inclinaste por el derecho internacional privado? Qué pregunta. Sí. No lo sé. Yo creo que cuando la estudiamos juntas, Derecho Internacional Privado, no me acuerdo. No tuvimos el gusto, ¿no? Ahí no. Ahí no. Cuando estudié Derecho Internacional Privado, a mí me surgió un interrogante. Y es el interrogante que yo tengo, que generalmente doy en las clases, y es desmitificar la concepción que se tiene del derecho internacional privado. Uno cuando llega dice, estoy tan acostumbrada, tan verticalmente a establecer, bueno, civil 1, civil 2, civil 3, que digo, bueno, llegás a ver derecho internacional privado y ¿qué voy a tener que hacer? ¿Es una revisión de todo el derecho de grado? No es una revisión. Tengo una relación jurídica, pero que tiene un toque de internacional, que cae en cualquiera de los elementos de la relación jurídica. Y lo más interesante es que me daba la posibilidad de leer mucho más. Entonces, y el interés pasaba por tratar de entender y resolver el tema que se planteaba. A pesar de que es una materia muy extensa, a pesar de que tenés que conocer mucho de los convenios y a pesar de que en algunos temas, por supuesto, como en toda rama del derecho, por ahí no me gustan tanto, obviamente. ¿Sí? Está. Pero para mí es apasionante. Sí, se nota, Andrea, porque siempre te escuché sobre el derecho internacional privado, hablando sobre este particular y nunca quizás sobre otras ramas. No. Por eso. Sí. Por eso. Por ahí. Siempre me llamó la atención y nunca pudimos tener la oportunidad de hablar sobre. Por ahí, claro, por ahí lo que no hago es derecho comparado. Es imposible hacer derecho comparado, por lo menos desde mi punto de vista. Conocer mi legislación y la fuente ratificada por la República ya es innumerable. Ahora, hacer derecho comparado y tratar de analizar cada uno de los códigos o de las disposiciones de otros ordenamientos jurídicos es imposible. Primero hay que conocer la propia ley y los propios tratados ratificados y los no ratificados, porque por ahí tienen vía de ratificación. Y aun cuando no tengan vía de ratificación, algunos tratados son interesantes desde el punto de vista del procedimiento. Por ejemplo, en adopción internacional de menores. Qué importante. Y es un tema más que importante, ¿no? Es un tema muy importante. Con lo cual yo tengo mi visión particular y por ahí Agustina ya me ha escuchado en clase dar mi opinión personal sobre la adopción internacional. ¿Sí? Mal llamada desde el punto de vista de la República Argentina adopción internacional. No hay adopción internacional en la República Argentina. Hay adopciones transfronterizas, pero bueno, ese por ahí podría ser un tema de otro conversatorio. Sí, cómo no. Lindo. Sí. ¿Por qué no es internacional y por qué para vos es transfronteriza, no? Sí, ¿sabes por qué no es internacional? Porque nosotros hicimos reserva en la Convención de los Derechos del Niño. Ajá. Entonces, cuando la Convención de los Derechos del Niño, porque primero,
Tened en cuenta que nosotros tenemos el Tratado de Viena sobre derechos de los tratados, ¿sí? Que los tratados deben de hacerse de determinada manera y prever reservas. Dentro de las reservas que proponía la Convención de los Derechos del Niño era adopciones internacionales. La República Argentina hizo la reserva, por lo tanto, la adopción internacional no es, la Argentina no forma parte de los países dadores de menores, ¿sí? Entonces, si yo hablo de la internacionalidad, de intercambio de ordenamientos jurídicos, no puedo hablar de adopción internacional cuando no la tengo. Claro. Sí hablar de la conversión de una adopción simple que se formaliza en el Estado extranjero y convertirla a adopción plena dentro de lo que es dentro de lo que establece la normativa interna, pero sí adopciones transfronterizas. Aquellas que tienen válida y que son... A ver, vos me podés preguntar, ¿un argentino puede adoptar a un menor en el extranjero? Sí, puede. Ahora bien, ¿con qué ley lo adopta? Y con la ley del lugar donde se realiza la adopción, donde adopta. Claro. ¿Puedo atraerlo al país y poder de pronto convertir esa adopción? Por supuesto que voy a tener que asentar la sentencia, ¿cierto? Porque hay una sentencia de una nueva constitución de relación jurídica, ¿sí? Claro. Pero si vos me decís, ¿puede un extranjero venir a adoptar a la República Argentina? No, no puede. No, porque no somos países dadores de niños. Pero es un tema muy extenso también, como para abordarlo. Claro, como pasó en Haití, que sí se podía ir a adoptar, y eso fue mundialmente conocido y demás, que muchos argentinos querían ir y adoptar allí, ¿no? Y de hecho se han adoptado niños haitianos. Sí, hay muchos niños haitianos adoptados por argentinos. Sí. Y en africanos también puede ser, ¿no? ¿Cómo? ¿En algún país de África también? También. Quienes son... mira, las adopciones internacionales en este momento están bajando, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay una nueva figura, que es mal llamado alquiler de vientre. Claro. Bien. En Estados Unidos, claro. Exactamente. Entonces, ha bajado un poco la adopción internacional. No te pienses que hacer una adopción internacional es algo económico, es bastante oneroso. ¿Por qué? Porque tenés que contactarte con las... Bueno, acá hay comunicaciones, hay transmisiones electrónicas. Toda la documental que tenés que acompañar para realizar el pedido de adopción internacional se realiza electrónicamente, no necesita la parte que va a adoptar, ¿sí? Movilizarse al estado de origen del menor para proceder a la adopción internacional. A lo sumo te van a pedir 1 o 2 viajes para poder tener contacto con el menor, ¿sí? Pero en lo demás sigue siendo oneroso, porque si vos pensás que tenés que hacer 1 o 2 viajes, es oneroso también, pero están bastante... Rusia es un país también dador de menores. Sí, Ucrania me parece. Sí, aunque con algunos estados cortó vínculos con las adopciones internacionales, como fue con Estados Unidos. Pero es un tema también muy vasto de tratamiento que por ahí en este momento queda en la nebulosa y queda medio descolgado con el tema que nosotros, o la convocatoria del tema de esta charla. De las TICs. Andrea, ya estamos en el horario de cierre. Perfecto. Queda agradecerte una vez más, agradecer tu claridad. Yo siempre repito una frase de Kant que dice que la claridad es la cortesía del filósofo. Yo digo que la claridad es la cortesía de quien explica y habla como lo haces vos. Y muchas gracias a los colegas. ¿Sabés qué es lo importante? Bajarlo al llano. Claro, bueno, ahí está el tema. En realidad eso viene, no sé, para lo que nos gusta un poco la filosofía, cuando vos lees filosofía del derecho alemana, o tienen una forma tan enrevesada de escribir,
que lo hacen es profeso para que el ego no pueda acceder al conocimiento. Exactamente. Por eso Si que vos- la claridad es muy Si deseable. vos bajás al llano esta rama del derecho, te resulta mucho más interesante. Tal cual, La comprendés más y te resulta más interesante. Sí. tal cual. Eso es fundamental. Es fundamental. Aun cuando por ahí puedas dar ejemplos no académicos para el Totalmente. tratamiento de un tema, ¿sí? Que sean ejemplos burdos en última. Pero bueno, si a través de un ejemplo no académico podés hacerte la idea o podés entrar en la temática, bienvenido sea. Tal cual. Tal cual. Bueno, gracias y gracias a todos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias y bueno, Sí. ya se dispararon 2 o 3 temas para próximos conversatorios. Los conversatorios no se agotan en septiembre, ¿eh? No. Van a seguir después. No. Bueno, Y Andrea Gracias, está siempre Andrea, gracias a invitada, todos. obviamente. bueno, no, gracias a ustedes, a nuevo. Gracias, Sandra, un Muchas gusto. gracias. Gracias. Gracias, Otro- gracias a todos. Chau, chicos, hasta Chau, luego. chau. Un honor, Chau. Andrea, un honor realmente. No, Dorita, muchas gracias, Mm.